Aquí les presentaré parte de una historia olvidada por el paso del tiempo. La historia de un espacio único, donde el viento sopla todo el año. Un espacio que, sin embargo, guarda y atesora los recuerdos, las lágrimas y las almas de miles que entraron por el umbral de la ciudad de los muertos. Así se originó y consolidó el cementerio número 3 de Playa Ancha en Valparaíso. Corría la década de 1860 y Valparaíso vivía un auge que marcó la ciudad para siempre. Vestigios de esta época de luz aún pueden palparse. Además del auge económico, existió un constante aumento demográfico que cuadruplicó la población entre 1854 y 1907. Existía una élite que gozaba las bondades del comercio y de las importaciones desde Europa, pero la mayoría de la gente vivía como podía, encaramados en las quebradas de terrenos arcillosos, en conventillos o ranchos precarios, algunas veces en condiciones de hacinamiento y donde el acceso al agua era un sueño brumoso. Un aumento demográfico de estas características significaba una serie de desafíos y problemas para la ciudad. Uno de estos problemas empezó a hacerse notorio décadas después, cuando la vida de los nuevos vecinos de la ciudad se empezaba a apagar. En esos años existían 2 cementerios públicos y un tercero destinado a los protestantes. No obstante, existían espacios de sepultura no regulados por la autoridad, como en lo alto de la Avenida Francia o en la Quebrada de San Francisco, en el barrio Puerto. Esto se daba por el alto costo que tenía la muerte en Valparaíso. Solo una fracción de la población podía acceder a esos cementerios del Cerro Panteón. Esa fue la principal problemática que tenían los pobres cuando fallecía un miembro de su familia. La muerte no era lejana, ella siempre acechaba. La ciudad en general estaba sucia, pero también padecía de varias enfermedades, algunas de ellas con características epidémicas, como el cólera, la tuberculosis o la viruela. Ellas hacían que la vida se volviera ingrata y se acortara en el tiempo. Ante todo esto, la Municipalidad de Valparaíso abrió el 1 de junio de 1868 un cementerio en Playa Ancha, al costado del Lazareto, en una zona alejada de la ciudad, por razones higiénicas y sociales, especialmente para los pobres en solemnidad. Ellos no pagaban el cargo mortuorio del traslado y las tumbas eran de bajo costo. Así, el antiguo cementerio de Playa Ancha fue colonizado también por marinos, como los del Círculo Naval, y por organizaciones sociales, como la Sociedad de Obreras Católicas. Ambos construyeron amplios y robustos mausoleos, pero aparentemente el municipio estimó que el espacio se iba a ser insuficiente, porque en 1888 decidieron comprar un extenso terreno entre la Punta Ángeles y la Punta San Antonio, a poca distancia del antiguo cementerio. La apertura del nuevo recinto fue rápida, porque pocos meses después de que la Junta de Beneficencia aprobara los planos de Carlos Lorca Sánchez, administrador de los cementerios, los deudos tuvieron acceso a este espacioso recinto. Así, en 1889 abría el nuevo cementerio de Playa Ancha, recinto que perdura hasta nuestros días. La Junta de Beneficencia invirtió considerables sumas de dinero en construir las galerías de nichos, establos, casas para las oficinas y los trabajadores, además de galpones y bodegas. Carlos Lorca quería convertirlo en un establecimiento de primer nivel. De hecho, la primera galería de nichos construida entre 1895 y 1898 significó una inversión de 24.000 pesos, cifra similar a la construcción del ascensor Artillería en 1892. En 1894, la Junta de Beneficencia decidió cerrar el antiguo cementerio, pero acordaron con el municipio que iban a trasladar sepulcros al nuevo recinto durante 3 meses.
Valparaíso se dio el lujo de cerrar un cementerio y trasladar las tumbas al nuevo. Las construcciones en el nuevo cementerio no cesaban. Primero fue la galería de nichos colindante con el parque de Playa Ancha, luego la galería de nichos hacia el lado del mar, en 1905 y 1908. Estas construcciones resultaron ser inmensamente apropiadas para la ciudad, porque sumado a la alta mortalidad de la población, el terremoto de 1906 obligó a cerrar los cementerios 1 y 2 por sus enormes daños, conllevando así un nuevo protagonismo del cementerio de Playa Ancha, con escasos daños por la catástrofe y gran espacio para nuevos habitantes. Luego de este hecho, el cementerio de Playa Ancha adquirió una notoriedad pública cada vez mayor, porque fueron más de 1.600 víctimas que fueron sepultadas allí. De hecho, durante el Día de los Muertos de 1906, los visitantes se contaron en varios miles, número que solo crecería con el tiempo. Ya en 1912, la prensa contaba al menos 40.000 visitantes el 1 de noviembre. La mayoría caminaba los largos 3 kilómetros que hay desde la Plaza Wheelwright, demorándose al menos 1 hora y media. Por otro lado, los carros de sangre transportaban a duras penas, casi siempre atochados y hasta la mitad del recorrido. La caminata podía cortarse por la nueva subida Carampangue, proyectada en 1900, especialmente para conectar rápidamente el cementerio con el plano. También se podía subir por el ascensor Artillería y después seguir por el camino Cintura, actual Avenida Gran Bretaña. Pero desde fines de 1906 el tranvía eléctrico llegó hasta Las Torpederas, muy cercano al cementerio, mejorando sustancialmente el traslado de los deudos y aliviándoles también las piernas. Pero a pesar del moderno servicio, las quejas por carros llenos y recorridos a medias se hacían públicas todos los meses. Desde allí el cementerio de Playa Ancha se convirtió en el más visitado. Además, desde 1909, los cementerios 1 y 2 del Cerro Panteón dejaban de vender tumbas nuevas, porque ya estaban agotadas. Esto último, sumado al terremoto de 1906 y al considerable y constante aumento de los visitantes, marcaron la consolidación del recinto como el principal de la ciudad. Gracias al suelo rocoso y a las vigorosas edificaciones, el lugar se mantiene con la mayoría de las construcciones originales, además del diseño urbano. El eje más relevante es la avenida principal, pues de ella derivan las demás calles y 2 rotondas que hacen converger vecindarios diversos. Ellas son las piletas. La primera pileta alberga el cuartel alemán, un espacio de sepultura solo para migrantes y descendientes alemanes. Destacan los frondosos árboles que acompañan las callejuelas, pinos, cipreses, araucarias y palmas canarias. El pórtico delata su año de construcción, 1916, lo que llama mucho la atención por ser tiempos de guerras y nacionalismos, especialmente en Europa. Cercano también a la primera pileta está el llamado cuartel Párvulos, donde llegan los más jóvenes, aquellos que la cultura popular hace llamar angelitos. Este espacio es heredero de una norma dictada por el rey Carlos IV en 1787, la que, entre otras acciones, separa el espacio de sepultura para los párvulos.
Hacia 1909, el administrador del cementerio, José Fabres Pinto, realizó numerosos trabajos de mejora. Arregló la subida desde el popular balneario de las Torpederas para que el tranvía eléctrico pudiese llegar hasta la puerta del cementerio. También mejoró las calles interiores y construyó las veredas, además de plantar árboles en ellas, destacando las palmas canarias que hoy permanecen erguidas a pesar del viento y parecen acercarse cada vez más a las nubes. Esta investigación tiene un valor especial para mí. Conozco el recinto desde chico porque mis abuelos paternos están enterrados en el cuartel alemán. Es extraño porque es un cementerio para migrantes alemanes dentro de un cementerio público. Pero es una misma ciudad de los muertos. Mi abuelo compró la sepultura muchos años antes de morir porque su papá, mi bisabuelo Hermann, fue enterrado en la fosa común por no tener dinero para costear una tumba perpetua en la década de 1920. La fosa común era un sepulcro colectivo donde enterraban a las víctimas de epidemias, criminales y pobres de fortuna. Allí los enterrados no tienen lápida ni cruz, caen finalmente en el olvido. Estudiar el origen del cementerio de Playa Ancha fue estudiar la ciudad donde en algún lugar reside mi bisabuelo. Él habita esta ciudad de los muertos, junto a miles de otras almas olvidadas. Recordarlo fue una gran felicidad para mí. Pero otra gran felicidad fue aportar a la historia de Valparaíso. Es por eso que comencé indagando sobre los ritos mortuorios y el fenómeno social de la muerte en el contexto de Valparaíso en esos años, pues la construcción del antiguo y el nuevo cementerio respondieron a necesidades puntuales de la población. Luego seguí concretamente con los resultados de la investigación sobre el recinto y finalmente precisé sus efectos en la sociabilidad de los habitantes en Valparaíso. Este último punto es importante, ya que el arte funerario, la arquitectura, los epitafios y el urbanismo del cementerio son materializados por la sociedad local. Este cementerio hasta ahora tenía sus orígenes poco definidos. Incluso la página web oficial tiene errada la fecha de fundación. Por eso también es un aporte para el recinto mismo y todos quienes trabajan allí, en condiciones muy precarias. ¿Cuántas historias existirán dentro de esta centenaria necrópolis? A pesar de los resultados positivos de esta investigación, el camino recorrido fue escabroso, porque la muerte de los pobres en esa época está escasamente documentada. Pero la prensa otorgó información importante para aclarar las dudas y presentar los datos. Obviamente existe mucho más por hacer. Me gustaría pensar en esta investigación como un comienzo. Son muchos los temas que se podrían abordar a futuro, como extender el marco temporal más allá de 1918, indagar sobre el cuartel alemán u otras colectividades de migrantes, buscar en otras fuentes diferentes. En fin, las posibilidades son muy variadas. Aquí aporté con datos sólidos, conexiones, explicaciones y reflexiones, pero el cementerio de Playa Ancha, cada día, cada mes y cada año, hospeda nuevas historias.